Bien, buenas tardes a los funcionarios. En primer lugar, quiero retomar algo que dijeron algunos diputados, una pregunta en relación a un tema que no fue respondido y que me parece importante teniendo en cuenta que, obviamente, producto de políticas de gobiernos anteriores, pero que con este gobierno han pegado un salto enorme, tanto la pobreza como la indigencia, y que afecta fundamentalmente o en mayor medida a niñas, niños y adolescentes, ¿no? En menores de 14 años, cerca del 67% de pobreza, 27% de indigencia. ¿Cómo explica el gobierno cuál es el fundamento para quitarle la actualización por IPC a las asignaciones familiares que reciben muchos trabajadores formales, que en realidad reciben salarios de pobreza, ¿no? Porque también han caído los salarios? Es decir, es la mitad de lo que significa la asignación universal por hijo, ¿no? Es decir, en 44.000 pesos la asignación familiar y la asignación universal por hijo 88.000. Entonces nos preguntamos, digamos, cuál es el motivo de que el gobierno no plantee esta actualización, teniendo en cuenta, ¿no?, que está la regla fiscal, ¿no?, de la preocupación del equilibrio fiscal. ¿Es entonces algo discrecional para tenerlo como una variable de ajuste, ¿no? Porque al no plantear la actualización automática, digo que sobre lo que ya sabemos que es insuficiente, más que insuficiente. Entonces me parece importante, como primer cuestión, que pueda responder a esta inquietud que también han planteado otras diputadas y otros diputados. Por otro lado, digo, también pensando en el tema de las jubilaciones que ya se mencionó, digo, es raro, ¿no?, poder venir acá a defender un presupuesto de un gobierno que hizo un asado para festejar el veto a una ley que le daba un aumento de 15.000 pesos a los jubilados, ¿no?, que era una compensación de todo lo que se perdió. Y digo, acá ya se consultó si el bono, por un lado, se va a pagar, si ese bono va a seguir congelado, porque es falso lo que planteó el gobierno, lo que plantea inclusive Javier Milei en distintas entrevistas, de que los jubilados le ganaron a la inflación, ¿no? Llegó a decir que las jubilaciones vuelan, dijo en una entrevista hace un tiempo, en dólares, ¿no?, como si los precios de la economía no se hubiesen encarecido. Es decir, que el costo de la vida para esas jubiladas y jubilados es aún mayor. Por lo tanto, bueno, preguntar justamente si el gobierno va a insistir con este congelamiento del bono de las jubilaciones mínimas, que según, digo, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha marcado que los primeros 8 meses de este año el promedio de la pérdida que han tenido las jubilaciones mínimas ha sido alrededor del 17%, ¿no? Es decir, una pérdida enorme. Ha sido la principal variable de ajuste que ha tomado el gobierno en este tiempo, ¿no? Y por supuesto del 26% en relación al mismo periodo del 2023, ¿no? Sin bono. Otra cuestión que me parece también importante, acá se dijo y no hubo una respuesta, es el tema del PAMI y el tema de la cobertura de los medicamentos al 100%, porque estamos hablando de que se le ha quitado la cobertura en los medicamentos del 100% a personas que están en enfermedades realmente muy graves, ¿no?, enfermedades de alta intensidad, crónicas. En lo personal, bueno, hace menos de un año perdí a mi papá por justamente una enfermedad oncológica, el cáncer, que realmente cuando uno ya tiene que pasar por una situación tremenda, además de los trámites que tiene que hacer por el PAMI, además tener el problema de que no te alcance, ¿no? Porque las jubilaciones son realmente de indigencia. No alcanzan para los jubilados y las jubiladas, las personas que laburaron toda su vida. Entonces me parece que eso es un tema muy grave, ¿no? Y quería preguntar en relación al problema de la cobertura de los medicamentos, y si usted como funcionario puede vivir con 314.000 pesos, que es la jubilación mínima, con el bono de 70.000 pesos, ¿no? Con el bono de 70.000 pesos me parece que ese
que sería interesante conocer si usted, ¿qué opina? ¿No? ¿Qué opina de si podría vivir con esto? Y esto en sintonía con lo que se mencionaba de que la estipulación del presupuesto, es decir, vamos a perpetuar, ¿no? El gobierno dice no van a perder más las jubilaciones. Bueno, no, después de la pérdida que han tenido con el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto Fernández, ahora con el gobierno de Milei, bueno, decir no van a perder más, bueno, pero es perpetuar la indigencia, es decir, no van a recuperarse las jubilaciones de ninguna manera. Bueno, me parece que ya se hizo acá también, la diputada Estrada planteó la preocupación sobre el problema de la moratoria, ¿no? Que sumo un dato, el 85% de las altas que se dieron en 2023 fueron por moratoria, ¿no? Es decir, que hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas no tienen los aportes porque los empresarios no se los hicieron durante años. Esos trabajadores fueron víctimas del fraude laboral, obviamente avalado por muchos gobiernos. Entonces, esa es otra de las cuestiones que me parece importante, saber si esos derechos se van a mantener de las personas que han que ingresan por las moratorias justamente, porque no tienen los aportes producto de estas cuestiones. Por último, algo que me parece también importante marcar es que en el presupuesto hay una estipulación que prevé en metafísicas, ¿no? Para el 2025 otorgar 1.034.000 pensiones a las personas con discapacidad, cuando hasta septiembre de 2024 se otorgan 1.212.000. Entonces, digo, acá hay un ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables, ¿no? Y el gobierno utiliza, al igual que con las universidades, al igual que con los jubilados, que también se dice, bueno, los que no aportaron no merecen una jubilación. Digo, se utiliza ahora la cuestión de las auditorías para justificar los brutales ajustes sobre los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces me parece que acá lo hemos tratado también en la Comisión de Discapacidad de la que formo parte. También me interesa saber, digo, cómo qué es lo que está pensando el gobierno, qué es lo que están planteando, porque la auditoría que se informó sobre las pensiones con discapacidad, en realidad no tenemos ningún papel, no tenemos ningún dato que demuestre que esas personas no deberían tener una pensión por discapacidad. Y eso me lleva a una reflexión final que, digo, el gobierno entonces ha puesto como de moda ahora, ¿no? La cuestión de las auditemos al trabajador de Aerolíneas Argentinas, auditemos al jubilado, auditemos a las personas con discapacidad, auditemos las universidades, pero no se audita a los que el presidente llama héroes, que fugan, que evaden, que eluden impuestos en uno de los países que tiene sus empresarios tienen más dinero en los paraísos fiscales. Ahí no auditamos a nadie, que siga la joda, que siga la fiesta de los grandes empresarios. No auditamos la deuda. La deuda, eso no se audita, ¿no? Que obviamente es un mecanismo que viene de años y que tiene enorme cantidad de denuncias ya en el 2001, ¿no? Que están en este Congreso, auditorías que mostraron el fraude que hicieron los bancos, ¿no? Que tenían justamente una ventanilla paralela para hacer la fuga de capitales. Los bancos a los que defienden los Caputo, los Sturzenegger, tiene denuncias de Sturzenegger por eso. Caputo que emitía bono a 100 años con 8 puntos de interés para fondos de inversión de los que él había sido parte. O sea, miren si no hay fraudes. Miren si no hay fraudes en los grandes grupos empresarios, porque plata hay. La plata la tienen ellos. ¿Cuánto fue el aumento de la ganancia en los primeros 6 meses de este gobierno de la principal láctea del país? 8 veces más que lo que ganó el año pasado, cuando Diputado tenemos Caño, el piso de consumo de lácteos. El director ejecutivo del ANSES. Sí, estoy terminando mi reflexión, presidente. Todos pueden hacer reflexiones menos... Y los platos voladores. Director ejecutivo del ANSES. Si no tiene nada para preguntarle, sigo con otro diputado. Que usted considere que son héroes. No, estoy haciendo la reflexión sobre todas las preguntas que hicimos.
discutimos. ¿Ok? No Si se no, haga el sigo con otro diputado, punto. no venga con patota, no venga con patota. Escuche y aprenda. Escucha No y es aprenda. patota, señor Escuche y diputado. aprenda, Es el presidente de la Comisión de Presupuestos decente que le está diciendo, por respeto a los funcionarios que están acá, usted pregunte sobre el ANSES. No me hable de fuga de capitales. Pregúntele al director del ANSES sobre el presupuesto del ANSES. Pero Si me no, contestan paso a otro diputado. que auditan a los jubilados, que auditan a las personas con discapacidad, a las universidades, para justificar todos los recortes, y no puedo decir que a los empresarios que hacen curros de todo tipo no se lo puede auditar. Bueno, si no le gusta, escuche, ¿no? Que termine mi intervención, porque justamente es lo que está haciendo este gobierno. ¿No? Pero digo, porque si no discutimos sin argumento, dicen no hay plata. No, yo le estoy diciendo que plata hay. Y que quiere ir contra los que tienen curros, contra los ladrones, vayan contra los estafadores de la deuda, contra los estafadores que fugan, que el presidente llama héroes, y dejen de festejar con asaditos, robarle 15.000 pesos a los jubilados y quitarle los medicamentos a la gente que se está muriendo, presidente. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.